vamos como, ahí está, objetivos tácticos y estratégicos, que son los que nos daban la pauta bueno, por dónde ir estableciendo las acciones de vinculación con esta comunidad, ¿no? Cómo llegar Eso es. a los recursos comunitarios, a los recursos personales, etcétera. Bien, bien. Buena síntesis, Samantha, del encuentro pasado. ¿Alguien más? ¿Algo que quiera rescatar de lo que estuvimos conversando? ¿O que se quedara pensando? ¿O que lo pudo también transferir a algún dispositivo, algún taller, alguna acción concreta? Yo con Noah hemos mirado algunas actividades y tal, y tenemos pues una serie, un dossier con varios tipos de dinámicas y talleres que se puedan trabajar. Y hoy día justo lo imprimí pues para que ellos también puedan usar, elegir qué tipo de talleres poder hacer y así, para ver si, porque hay algunos que quizás te abres mucho, hay otros que se necesitan ciertos materiales, hay otros que están para diferentes edades. Entonces, a ver, espera, lo tengo aquí, sería, ¿no? Y todos son diferentes talleres. Entonces, hasta no trabajar con la comunidad y así, la verdad, yo he estado mirando, algunos los he separado aquí que aparecen, pero hasta que no, que son los que nos parecieron interesantes o así, pero hasta que no se pueda tratar con ellos y así tampoco es que se pueda elegir para no llegar e imponer de repente, oye, hay que hacer esto. Bueno, eso es lo que he Exacto. opinado. Bien. ¿Ustedes ya llegaron? No, no están aquí todavía, ¿no? No No, viajaron. nosotros aún estamos aquí en Donosti. Ok, bien. Bueno. Entonces tienen preparado como un esquema, de acuerdo a lo que vos comentabas, una propuesta tentativa, si se quiere, Mm. o inicial, como para empezar a motivar a tomar Sí, un primer contacto, una vinculación con estas comunidades. eso es. Varias propuestas hay. Pues bueno, que elijan o la que más se adapte, pero es que el problema es, como te decía, que hasta no ver el grupo como es y así tampoco no puedes ponerle, no sé, a unos niños a hacer matemáticas de no sé qué grado, a unos adultos a hacer juegos de niños y cosas de esas, Claro, por poner tal un cual, ejemplo. exactamente. Y también el nivel, como hablábamos la vez pasada, el nivel de, de deseo, de participación de las tareas, de las actividades, si son introvertidos, más extrovertidos, si son quizás algunas dinámicas más intelectuales donde haya que pensar o más corporales, grupales o más individuales, eso también lo van a ir evaluando sobre la Claro. marcha. Bien. Ujú. Y eso. Buenísima, Cier. Bueno, ya van Ujú. encaminados entonces, van encaminándose. Sí, eso es. Genial, Bueno. gracias. Bien, bueno, lo que les voy a compartir hoy vamos a ver algunos conceptos que tienen que ver con la sistematización de datos y el registro de la información, que para nosotros es una pata tan importante como la vinculación en una comunidad, ¿no? Sobre todo porque muchas veces la tarea comunitaria, el abordaje comunitario, sobre todo en estos territorios altamente vulnerados, eh, por algunos espacios más tradicionales o la academia o, o esos espacios más rigurosos en cuanto a la tarea, nos tildan, si se quiere, de informales, ¿no? Que la tarea comunitaria es más informal, es más del uno a uno, no hay una evidencia científica que respalde esto. Entonces, a partir de todo este trabajo que se vino haciendo con la RAIZ, con esta red americana que yo les comentaba en el primer encuentro, también se pensaron instrumentos de registro de la información, de documentación de lo que se hace diariamente o en las comunidades. Se
consensuaron estos instrumentos de registro entre los países que formamos parte de la RAIS y se validaron en las distintas comunidades que cada uno de estos países trabaja. Sumado a que no todas las organizaciones que conformamos la RAIS trabajamos con la problemática de prevención y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias. Hay organizaciones que trabajan con poblaciones, por ejemplo, LGTBQ+, para la accesibilidad a servicios de salud, otras organizaciones que trabajan con personas en situación de calle que no necesariamente estén mirando las situaciones de consumos problemáticos, digamos. Entonces tuvimos que pensar, o se tuvo que pensar en su momento, instrumentos amplios que pudieran registrar diferentes situaciones donde se evidenciara aquellas situaciones de sufrimiento social y donde nos permitiera hacer no solo un relevamiento de datos, sino un monitoreo y una evaluación del impacto y de la tarea en los territorios, ¿no? Todos estos instrumentos de registro son, por supuesto, dinámicos, flexibles, abiertos y deben utilizarse en determinados momentos del año para que nos permita justamente hacer una evaluación de ello. En primer lugar, les voy a mostrar una planilla de Excel. Voy a tratar de ser breve en esta sistematización porque se las voy a compartir después para que la tengan y van a ver que no es compleja. Pero esta es una planilla de Excel que se llama hoja de primer contacto. Y ahí, ya va a empezar a compartirse, ahí lo que vamos a registrar es la tarea individual, ese contacto que vamos estableciendo con él o la parcera, ¿no? Con el parcero o la parcera. Con esa persona que viene a nuestro dispositivo en búsqueda de orientación, de acompañamiento, o aquellas personas con las que nos encontramos en una comunidad y que no vinieron ellos a nuestro dispositivo, pero sí fuimos nosotros al encuentro de ellos, a la búsqueda de ellos, digo, como les contaba la vez pasada, a veces son grupos de adolescentes que se reúnen en algunas esquinas y que por ahí por su propia inquietud no vendrían a nuestro dispositivo, entonces tenemos que ir nosotros en búsqueda de esta demanda, de empezar a tallar esta demanda de acompañamiento. Y entonces lo vamos a llamar inicialmente esta hoja de primer contacto como línea de base cero, ¿no? De tratamiento cero, el primer contacto que establecemos. Si nos vamos a poner un momento en el año, por ejemplo, lo podemos fechar en el mes de marzo, empezamos a trabajar con determinadas personas. Vamos a poner sus datos identificatorios de apellido y el nombre por el que se reconoce, digamos, no nos interesa el nombre en particular, si tiene o no tiene un DNI, un documento de identidad que es respaldatorio. Si no lo tiene, no lo agregamos, pero para nosotros ya es un dato y es un insumo para trabajar a mediano plazo con esta persona para poder tramitar, por supuesto, su documento de identidad, porque es parte de un derecho humano, ¿no? El derecho a la identidad. Con lo cual, no va a ser un requisito de accesibilidad que tenga o no DNI, pero sí va a ser un objetivo táctico que nos vamos a plantear para trabajar con esta persona, que logre sacar su documento. Vamos a orientarlo y acompañarlo para que esto se haga efectivo. Por lo tanto, ya eso es una intervención terapéutica de parte nuestra, es una intervención y es un abordaje comunitario, ayudar a tramitar o realizar aquellos trámites legales que hacen que la persona esté por fuera del sistema. ¿Mm? Bien, anotamos la fecha de nacimiento si la conoce, si la recuerda, si no, será un dato que después completemos cuando consigamos su documentación. Y acá empezamos a marcar con una cruz cuáles son las intervenciones iniciales o las razones por las cuales se dio este primer contacto con esta persona. ¿Qué es lo que nos viene a pedir? Que lo ayudemos con qué temática.
con alguna temática legal, o sea, ustedes ven la categoría legal, que puede ser para ayudarlo a averiguar una causa judicial, algún asesoramiento o información respecto a alguna situación legal. Si tiene que ver con la visita a algún penal, de algún parcero que conocemos y que está ahora detenido, o un parcero que nos viene a preguntar por algún familiar o conocido que necesita hacer alguna visita al penal. Algún trámite o alguna averiguación por una restricción perimetral o por un botón antipánico, por alguna situación de violencia intrafamiliar, violencia por motivos de género, etc. Si es alguna de estas cuestiones, vamos a señalar con una X, nada más, porque lo que vamos a ver acá son datos cuantitativos, ¿sí? No nos interesa el detalle. A lo mejor vino por una necesidad, como les decía, o nos vinculamos por un registro de documentación, o nos vinculamos y ahí empiezan a aparecer, como hacía la recapitulación del encuentro pasado Samantha, empiezan a aparecer los ejes del tratamiento comunitario. Nos estamos vinculando por una situación de asistencia básica, alguna cuestión de dar hábitat o apoyo a higiene o a ropa o alguna cuestión de alimentación. Solamente vamos a poner, bueno, ahí como estaba el 1, si es que se hizo alguna de esas acciones, o el 0 si no se hizo ninguna de ellas, ¿sí? O va a tener que ver con el eje de educación, o va a tener que ver, ¿ven? Con el eje de salud o con el eje de actividades de ocio y de tiempo libre, o el eje de trabajo, o en relación a la red de apoyo vincular, ¿sí? Todo esto va a ser datos cuantitativos, perdón, porque al final de los 6 meses vamos a hacer un corte de esta planilla y vamos a ver, bueno, cuántas personas asistieron por apoyo escolar o por cursos, cuántas personas asistieron por asistencia básica de alimentación. Sí, entonces al final vamos a hacer un corte y decir, bueno, atendimos a tantas o cuantas personas. Bien, luego vamos a ir, ven que acá sí tenemos las pestañas que se empiezan a desglosar cada una de estas categorías, y ahí sí vamos a hacer el registro eh, cualitativo. Ahí sí vamos a narrar la intervención. Volvemos a poner la hoja de primer contacto para no volver a repetir el dato de nombre y apellido y el DNI, sino que este dato lo vamos a linkear con el primer dato inicial, ¿sí? Con este número. Y entonces acá, perdón, sí vamos a escribir de la persona 1, del legajo número 1, bueno, ¿cuál fue la intervención que hicimos? Si tuvo que ver con la categoría legal, completaré acá, bueno, lo acompañamos a la persona a visitar al penal, a su hijo, porque bla, 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 o no, o si estamos hablando de la asistencia básica, vamos a decir que sí se trabajó con un bolsón de alimentos para paliar la situación de emergencia extrema y se conectó con el comedor comunitario para los siguientes días. ¿Sí? Entonces, esta hoja, este Excel, nos va a hablar de eh, los ejes del tratamiento comunitario en función de los parceros. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Bien. Dejo de compartir y ahora vamos a pasar a lo que es otro, perdón, me fui a otro elemento de registro que es el SET. ¿Cómo registro los datos del sistema estratégico de tratamiento? El que vimos también la clase pasada, el encuentro pasado. ¿Se acuerdan que decíamos que teníamos que hacer un diagnóstico situado, un diagnóstico dinámico, abierto, flexible, que se fuera nutriendo en la medida en que
y vamos trabajando con esta comunidad, ¿sí? Entonces, este es el diario de campo del SET, del Sistema Estratégico de Tratamiento, y vamos a poner los datos formales en la carátula, sería cómo se llama esta comunidad, si es el barrio Rodrigo Bueno, si es la comunidad Huichí, ubicada en Oberá, perdón, Oberá Misiones, no, en la provincia de Salta, en Oberá, etcétera, etcétera, etcétera. La dirección de la sede operativa, dónde funciona nuestro dispositivo, cómo se llama el programa, si es que tiene un nombre, algún teléfono, correo electrónico, bueno, los datos formales de nuestro dispositivo y de la comunidad. Y en la hoja 2, ahí ya sí empezamos a describir cualitativamente, narrativamente, los datos que tenemos del sistema estratégico de tratamiento. Entonces, vamos a poner mes y año del registro, de ese primer registro que vamos a hacer, y lo vamos a ir completando en la medida que seguimos sumando información. Entonces, ¿quiénes son los líderes de opinión y la construcción de la comunidad? Y acá vamos a escribir. Conocemos al líder de opinión llamado Toto, quien es el sacerdote referente de la parroquia de Cacupé, del barrio de la Villa 21-24, etcétera, etcétera. ¿Sí? Voy a contar quiénes son los líderes de opinión. Blanca, la referente del comedor comunitario del turno noche que recibe a mujeres y a niños, ta, ta, ta. Otro referente, otro líder de opinión, el delegado de la escuela primaria que trabaja con la familia, etcétera. Todos los líderes de opinión que yo vaya conociendo. Por supuesto que a medida que voy entrando en esta comunidad voy a ir sumando, con lo cual voy a poner entonces otra fecha y en qué momento me vinculé con un nuevo líder de opinión o si hay algún dato importante de ese que yo ya había registrado que tenga que agregar. ¿Sí? Es decir, acá voy a poner a todos los actores sociales relevantes de esta comunidad. Voy a escribir en el punto 2, con fecha también, sobre el análisis de las buenas prácticas y de los fracasos de esta comunidad. Bueno, ¿qué funcionó? ¿Qué programas conozco y que están funcionando actualmente? ¿Qué no funcionó? Y entonces vamos a tratar de no repetir o de tenerlo en la cabeza, porque por ahí es algo de que la comunidad va a comentar en algún momento, entonces tengo que saberlo y dejarlo registrado. La historia de la comunidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? Bueno, cómo surge este asentamiento, cómo surge este trabajo o este barrio o esta vecindad, ¿sí? Eh, cómo fue creciendo, cómo fue cambiando, evolucionó, involucionó, qué políticas estatales se llevaron adelante que generaron este asentamiento, etcétera. Todo lo que sepamos de la historia de esta comunidad. Los elementos sociológicos, estos datos duros que decíamos, bueno, es una comunidad más bien conformada por niños y niñas de determinadas edades, es una comunidad de adultos mayores o donde su base piramidal está reducida porque se empieza a ensanchar, hay más jóvenes, hay pocos jóvenes, mujeres, varones, qué nivel de actividad productiva tienen las personas. Bueno, esos datos sociológicos que nos van a interesar conocer para poder enriquecer este diagnóstico. Los temas generadores, de qué habla la comunidad, qué les preocupa, qué registran como problemáticos. ¿Se acuerdan que nosotros no establecíamos los problemas, sino que teníamos que registrar para esta comunidad en particular qué interpreta y qué registra como problemático? Y entonces, ¿qué recursos tienen para esos temas generadores? ¿Sí? ¿Cuáles son las representaciones sociales que tienen de algunas problemáticas? Bueno, por ejemplo, en el caso del consumo problemático, nosotros vamos a evaluar qué se dice de estas personas. Son
segregados, son estigmatizados, se dice que son los vagos que no tienen trabajo, que no quieren estudiar, que quieren... Uy, perdón, me parece que me quedé sin batería. Voy a cargar un poco mis auriculares y vuelvo. ¿Me escuchan ahí? Soy yo quien Sí, no se te escucha escucha. Voy a bien. sacar el Bluetooth. Sí, Discúlpame un segundo. Valeria, se te escucha bien. Ahora sí. Bien, se escuchaba entonces, me escuchaban, digo. Sí, se te escucha bien. Sí, pero no sé por qué yo no los escucho a ustedes. Ah, uy, A ver, voy a hacer lo siguiente. Disculpen. Voy a hacer lo siguiente. Ahora sí, ahora sí. Valeria, ahora no te escuchamos. Perdón, no había abierto mi micrófono. Ahora. Ahora sí, bueno, decía, ¿cuáles son los mitos, los rituales y las costumbres que tiene esta comunidad en particular? Que los vamos a ir también completando en nuestro set en la medida en que los vamos conociendo y nos vamos involucrando en cada uno de ellos, y los conflictos que plantea la comunidad y cuáles son los recursos y las potencialidades que tienen para resolver estos conflictos internos, ¿sí? Esta hoja también está abierto, este diario de campo es parte del diagnóstico dinámico que vamos teniendo de nuestra comunidad, ¿sí? Hasta acá, a ver, olvidé comentar esto. ¿Por qué es importante registrar y sistematizar? Porque tenemos que partir de la base, creo, no sé si lo mencioné antes en otros encuentros, pero lo vuelvo a reafirmar, me parece que es un pilar importante de nuestra tarea y que tiene que ver con que muchas veces los equipos técnicos cambian, son dinámicos también, o hay personas que se van o que van a pasar a otras funciones, o dentro del mismo equipo tienen otros roles. Y cada una de las personas del equipo tenemos y contamos con un montón de información formal e informal respecto de esta comunidad. Entonces, este modo, este tipo de registro, lo que nos permite es que toda esa información que cada una de las personas del equipo técnico vamos teniendo, vamos elaborando, no quede en la persona, no quede en el técnico, sino que se pueda volcar a una planilla y entonces, sea quien sea del equipo que esté en el momento de tarea, pueda estar al tanto de lo que sucede en este proceso, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, porque nos va a permitir sistematizar estas experiencias que hacemos. Es decir, con los años volver a mirar, bueno, ¿qué se había hecho en el 2020? ¿Quiénes estaban? ¿Qué se decía de determinada temática? ¿Esto sigue igual o se fue modificando? ¿Sí? Por esas dos, entre otras cosas, creemos es importante la sistematización de datos. Una que es fundamental, porque los datos que vamos relevando no son de los técnicos, de las personas, sino que son del equipo y fundamentalmente son de la comunidad. Entonces, yo necesito relevar datos para mi tarea, pero también para que en algún momento del proceso yo se los pueda devolver a la comunidad, ¿no? Cuando nosotros, yo les decía, establecemos una línea de base cero y después de un tiempo evaluamos esa línea de base, esa información también se la tengo que devolver a la comunidad. Bueno, miren todas las acciones que pudimos hacer juntos, todas las modificaciones que se pudieron dar, los avances que pudimos tener o no avances. Miren qué meseta que se estableció a partir de los 4 o 5 meses de que el equipo estuvo funcionando hasta acá, ¿sí? Entonces, trabajar con datos
es fundamental porque nos permite hacer lecturas objetivas de la tarea del equipo. Y nos permite tomar distancia, nos permite tomar perspectiva y permite que otros entren y salgan de esta tarea sin que tengamos que todo el tiempo estar contextualizando. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto del set? Hola Valeria. De mi parte, no, todo bastante claro, es bastante sistemático y se entiende bastante fácil, Bien, por lo sí, menos en mi caso. este sencillo llenado, completado, ven, además son dos elementos, un Word, un Excel, digamos, cualquier ordenador cuenta con este material. Nosotros a la vez tenemos un programa que se llama TEIA, que sirve para sistematizar específicamente, pero es un programa comprado, digamos, nos tenemos que suscribir a ese y entonces sí, lo podemos ver acá como para que tengan una idea de una aplicación, pero bueno, lo que intentamos también es pensar en instrumentos que sean fácilmente replicables y utilizables en cualquier territorio, ¿no? Que por lo menos tener un mínimo de un ordenador con un Office. Si ya lo empezamos a complejizar más, se empieza a complicar en algunos territorios la accesibilidad a esta información, como por ejemplo, si no tenemos internet, no hay wifi, entonces si dependemos de una aplicación, vamos a tener que contar con eso. ¿Sí? Así que, bueno, por eso creemos que es de fácil llenado. Bien. Ahí avanza. Salgo entonces de compartir esta pantalla y lo que vamos a ver ahora, otro instrumento de sistematización, que ya no es solamente tarea del equipo, sino que lo interesante de utilizar este instrumento es poder hacerlo en conjunto con la comunidad. Y este instrumento se llama mapa ecológico o mapeo de la comunidad y tiene algunas cuestiones formales interesantes que les voy a compartir ahora. De todos modos, después les dejo el enlace para que ustedes puedan entrar. Es un Prezi para poder conocer algunas particularidades de este instrumento. Para mí es uno de los más ricos, de los más interesantes de poder trabajar en la comunidad y que permite hacer un trabajo colectivo. ¿Sí? Quizás los otros dos sí tienen más que ver con este abordaje técnico y esta tarea más del equipo mirando a la comunidad. Este mapa ecológico que vamos a ir avanzando tiene más que ver con una tarea colectiva y una tarea, como dice, un conocimiento sobre el territorio que se selecciona para desarrollar el tratamiento comunitario. Si bien podemos tomar una referencia de lo que es un Google Maps, no es un Google Maps tampoco, ¿sí? Y ahora vamos a ver las diferencias con eso. Es un objetivo estratégico la construcción del mapa ecológico. Acuérdense de los tácticos y de los estratégicos. Este es un objetivo estratégico, porque le va a permitir al equipo construir o modificar las relaciones entre las personas. Y más que de las personas, las relaciones entre los actores sociales, ¿sí? Es una construcción también sobre los líderes comunitarios, sobre los recursos y sobre los espacios físicos que ocupa cada uno de estos recursos. ¿Para qué sirve un mapa ecológico? Para expresar lo que los actores comunitarios perciben, observan, conocen de su comunidad en relación con los problemas, los recursos y los actores que le dan vida a este territorio. ¿Qué saben? ¿Qué pueden percibir? ¿Qué se dice de este territorio en particular? ¿Sí? Por eso es que ya se empieza a diferenciar
del Google Maps, porque el Google Maps es una foto satelital de una cantidad de manzanas, de un sector, de un loteo, de un espacio físico. El mapa ecológico ya nos va a empezar a hablar de cierto conocimiento, de referencias, de subjetividades, de datos formales e informales que tiene este territorio. Y nos va a permitir construir conocimiento de manera colectiva. Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, histórico y cultural. Va mucho más allá de lo geográfico. Nos va a servir para generar procesos de comunicación entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder llegar a una imagen colectiva del territorio. ¿Cuáles son los objetivos de un mapa ecológico? Mejorar la capacidad de trabajar en la comunidad local, promoviendo un encuentro de saberes y de conocimientos. Poder visibilizar recursos, servicios, representaciones sociales, zonas de seguridad y zonas peligrosas, fronteras invisibles, entre otros espacios y otras representaciones sociales. Uy, me fui, perdón. Mejorar la capacidad de construir redes que dan vida al dispositivo para el tratamiento comunitario. Tener una imagen y un contenido del territorio en el cual se desarrolla el dispositivo comunitario. Al ser una construcción colectiva se van a observar dinámicas, cambios, momentos de la comunidad y sus procesos de convivencia y de conflictos. ¿Cómo lo construimos? ¿Cuáles son las características? Primero, hay que generar un espacio de encuentro, ¿sí? Una mesa de discusión, una convocatoria directa hacia esos actores sociales comunitarios que consideramos necesarios e importantes y que sabemos que manejan información valiosa de esta comunidad. Los convocamos en un día y en un espacio físico determinado y conocido por todos. En ese espacio vamos a definir la intencionalidad. Bueno, ¿qué queremos lograr con este mapa? ¿Sí? Revisando esos objetivos que habíamos visto en la diapositiva anterior. Dejar en claro qué deseamos conocer de este mapa. ¿Sí? Por eso les decía, si yo quiero saber solamente cuestiones físicas y geográficas, voy a ir a un Google Maps. Pero ¿qué queremos definir? ¿Qué queremos conocer? Justamente cuáles son los recursos con los que cuenta esta comunidad, ¿sí? Dónde hay recursos disponibles que favorecen el desarrollo de esta comunidad y dónde hay recursos que son un riesgo latente en esta comunidad. Podemos pensar algunas preguntas que sirvan de guía para esta tarea. Vamos a identificar los actores sociales, las vulnerabilidades que tiene este barrio, esta comunidad, los recursos, los espacios, los servicios, los grupos, los lugares. Se va a dibujar el mapa con sus límites físicos y se le va dando sentido con los aportes de los participantes. Se registra todo aquello que se va conversando mientras se construye el mapa. ¿Cuáles son los acuerdos? Es interesante que pueda estar la figura de un observador participante que sea quien toma nota de lo que se comenta, ¿no? Los acuerdos, los desacuerdos, las alianzas, los conflictos, las alianzas de poder, las relaciones de poder que se establecen dentro de la comunidad. Todo eso se va registrando y a la vez se va dibujando, si se quiere. Este mapa que se puede elaborar en diferentes jornadas de trabajo colectivo conjunto, se va a socializar, es decir, se va a mostrar al resto de la comunidad. Se puede pensar una jornada más grande, donde haya más personas de la comunidad
otros vecinos que por distintas circunstancias no formaron parte de esta mesa de construcción de mapa, perdón. Se socializa, se les cuenta cómo se llegó a eso, qué proceso se llevó adelante, y se va a mantener abierto ese mapa y disponible en algún lugar de la comunidad, que puede ser, no sé, la escuela, el centro de salud, una plaza, si tiene una posibilidad de colgar una cartelera y que no se moje, en el club, en la puerta del club, en algún lugar que sea, o en la parroquia, que sea visible, en algún lugar que sea significativo para esta comunidad, y lo vamos a dejar a la vista, para que los demás actores de la comunidad vayan nutriendo este mapa, se vaya llenando de otros recursos que otras personas conocen, ¿sí? Que lo amplíen, que lo reformulen, que saquen, que agreguen, ¿sí? La idea es que sea lo más dinámico posible en cuanto a el registro de la información. Bien. Algunos ejemplos de estos mapas. Estos son dos ejemplos de dos barrios diferentes. Uno es el que se ve con mayor claridad, el que está hacia la izquierda, es de una comunidad de un barrio de Sao Paulo, una comunidad de Brasil, altamente vulnerada y con altos índices de delincuencia y de consumo de crack. ¿Ven cómo se fue elaborando con lápiz y papel, a mano alzada, con unos grandes afiches o portfolios? Se va dibujando las manzanas, ¿sí? En cada una de esas manzanas se van registrando aquellos actores sociales o aquellos recursos comunitarios que son valiosos dejar registrados, y luego se van distinguiendo hasta por colores, ¿no? Muchas veces ponemos en rojo aquellos recursos que tienen que ver con el eje de salud, entonces ponemos la salita de primeros auxilios, o el centro de salud, o la posta de vacunación, o la casa de una enfermera, o del médico pediatra que también atiende en el centro de salud, etc. Con amarillo podemos registrar aquellos espacios que tienen que ver con el servicio social, con la accesibilidad a servicios sociales. Pueden ser un comedor comunitario, puede ser la institución donde se tramitan los documentos de identidad, o donde se tramitan algunos informes habitacionales, etc. ¿Sí? Ven como aquí abajo están enlistados las referencias, amarillo, y al lado ponen a qué corresponde. Un recuadro vacío pero con borde violeta responde a otra cosa, ¿sí? Cada uno de estos espacios está referenciado y está habilitado. Este mapa, el que está más hacia la derecha, que se ve muy chiquita la letra, responde a la Villa 31, que es un barrio popular muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que está en la zona de Retiro, en una zona céntrica muy, muy transitada, donde allí está muy cerca de la zona de Recoleta, de la zona del Barrio Norte, de la zona del Aeroparque. La Villa 31 es un asentamiento muy grande y muy importante en la ciudad de Buenos Aires, como les decía, y este es un recorte chiquitito de ese barrio, porque esto también tenemos que delimitar. ¿Cuáles son las manzanas con las que vamos a trabajar y a reseñar de este barrio? Imagínense que no vamos a hacer el mapa ecológico de todo el barrio. Nosotros tenemos que circunscribir a una cantidad de manzanas, a una cantidad de un radio de cercanía de donde está nuestro dispositivo, porque va a ser sobre el que vayamos a trabajar. No podemos hacer un mapa
irreal de toda la comunidad y después no vamos a poder acceder porque está a 20 cuadras de donde está nuestro dispositivo ubicado, ¿sí? Y además tenemos 3 personas en el equipo técnico. Yo tengo que armar mi radio de intervención en función de las personas que tengan mi equipo, cantidad de recursos humanos y de las problemáticas que vaya conociendo de esta comunidad, para ser lo más realista posible en mis intervenciones y en mi abordaje, ¿sí? Entonces, esto que yo les muestro a la derecha, el mapa de la derecha, es un recorte pequeño de algunas manzanas del barrio 31. Entonces, ahí, en este barrio, también están significadas, por ejemplo, esta es la parroquia, ven que tiene, no sé si se alcanza a ver mejor, pero hay una cruz, indica que está la iglesia, acá hay otra iglesia, ¿sí? En este barrio no se ve, acá está dibujada las vías del tren, porque parte del barrio, o inicialmente el asentamiento surge apoyando las casas sobre un muro muy alto que separa con el tren que sale de ahí de la zona de retiro. ¿Por qué está dibujado las vías del tren? Porque esta es una zona donde se juntan muchos jóvenes a consumir. Entonces, yo necesariamente, si voy a hacer un dispositivo que va a abordar las situaciones de consumos problemáticos en este barrio, tengo que marcar dónde voy a encontrar a esas personas, ¿sí? Si no fuera esa zona relevante, no la voy a dibujar en el mapa, porque no me va a servir como recurso de tarea. ¿Se entiende? Por ejemplo, en esta zona, dice, es lo que se llama dentro del mismo barrio, lo que se conoce informalmente y la referencia que hay de los vecinos como el barrio chino. No hay realmente un barrio chino, pero hay un barrio, es una zona del asentamiento donde se encuentran más familias de origen oriental, chinos, coreanos, etc. Y entonces el barrio los identifica como el barrio chino. En otra zona estará el barrio de los paraguayos, porque las colectividades se reúnen en una zona geográfica cercana, ¿sí? Entonces, si es relevante para el dato del mapa, lo voy a anotar, ¿sí? Lo tengo que marcar. Así como las zonas seguras y las zonas inseguras. Por ejemplo, el corredor central, ¿sí? La calle principal la voy a dibujar porque entonces es una zona segura, es una zona para que transiten niños, niñas, mujeres embarazadas y aún el equipo nuestro. Y voy a también dibujar aquellas zonas más inseguras, como puede ser este callejón que yo les decía que linda con el muro del ferrocarril, donde hay personas en consumo y que puede ser en determinado horario del día más peligrosa que en otras. Entonces lo tengo que marcar para que también quede registrado. Y para también hacer un relevamiento de eso. Bueno, ¿qué pasa con esta zona dentro de unos meses? ¿Se tomó alguna medida? ¿Se hizo alguna intervención pública que permita que ese lugar no sea un lugar marginado del resto del grupo, ¿sí? Del resto de la comunidad, del resto del barrio, etcétera, etcétera? Bien, 2 ejemplos gráficos para entender cómo se construye un mapa ecológico. Bien, dejo de compartir hasta acá. De mi parte, me parece que para las personas que, por ejemplo, se inician en la tarea de insertarse en comunidades nuevas, como les va a pasar ahora a quienes realicen una pasantía en Salta, en Buenos Aires, me parece que es una buena tarea pensarla, por supuesto que la deberían consensuar con el resto del equipo técnico al cual ustedes van a trabajar, pero me parece que es una buena actividad que pueden proponer hacer y conducirla a ustedes, porque les va a dar mucha información sobre la comunidad en la cual van a trabajar, ¿no? Esto que decía Asier
inicialmente. Bueno, a nosotros nos pidieron que hiciéramos una lista de posibles dinámicas y posibles tareas con las personas que así trabajan, pero la verdad es que no conocemos demasiado sobre ellas. Bueno, capaz que hacer un mapa ecológico no les va a dar las características de las personas, pero las va a ayudar a ubicarse dentro de un espacio geográfico donde habitan esas personas, ¿no? Entonces, les va a dar otra información de cada uno de ellos, cada uno y cada uno de ellos. Y me parece que es un buen recurso inicial para poder empezar a abordar la tarea con las comunidades. Y que después ustedes terminan su pasantía y esa información le va a quedar al equipo, ¿no? Le va a quedar a la comunidad y va a ser algo que ustedes puedan dejar como resultado final. ¿Conocían a esta herramienta? ¿La habían trabajado en algún otro momento? Está el mapa ecológico. ¿Les resuena? ¿Les resulta? ¿Qué les motiva? ¿Les resulta viable? ¿Les parece que es complejo, que requiere algún tipo de conocimiento extra? Nada, que esta como el resto de las planillas, ¿no? Que les comentaba antes. Igual no se me oye. A ver, Teresa, no te escuchaba, disculpa. ¿Hola? Sí, Teresa, te Se te oye. Que a mí lo del mapa ecológico yo no lo conocía y me parece que sirve y además también para no solo la evolución positiva, sino también como la negativa, porque en muchos casos se dará que, por ejemplo, que cojan más territorio todo el tema de pandillas y demás, y sobre todo en ciudades o lugares en donde haya como un conflicto entre pandillas, podría identificar como los límites que ellos mismos marcan de, no, esta es mi zona del barrio y esta es la tuya y, no, y esta frontera no se cruza. Como tener eso muy claro para no ponerse en peligro uno también. Totalmente de acuerdo. Sí, es un dato que no había mencionado y que no es menor. Bueno, tal vez cuando yo decía zonas seguras o zonas más inseguras, tiene que ver con esto que decías vos, Teresa, justamente, con poder dejar graficadas esas zonas que ponen en riesgo no solo a la comunidad, a los vecinos que están habitualmente conviviendo con esos espacios, que en general los vecinos conocen más sobre esos espacios, sino también para darle ese insumo al equipo para que pueda, o las personas nuevas que se van sumando en una comunidad, para que puedan tomar alguna medida de cuidado. Es básico, esto es algo que también hay que poder tenerlo muy presente, y yo creo que se los había comentado cuando hablábamos de los actores comunitarios y los líderes de opinión no formales como aliados de nuestra tarea. Cuando yo voy a entrar a un barrio con alta conflictividad o con alta vulnerabilidad social, un barrio muy vulnerado en derechos, nunca voy a entrar solo, ni sola, ni va a entrar el equipo solo ni sola, ¿no? Va a entrar siempre acompañado de un referente local que conozca ya, que tenga esta información desde lo cotidiano de justamente cuáles son estas zonas más favorables o más desfavorables de este territorio, ¿no? Porque si no, como decía Teresa, estamos poniendo en riesgo a las personas de nuestros equipos, que son trabajadores,
en algunos casos hasta hay voluntarios, no es el caso de Fundación Convivir, que no trabaja con voluntarios, pero a veces hay organizaciones que sí los tienen, e imagínense la responsabilidad que implica entrar a un territorio sin conocer estas zonas y sin ir con la protección o el acompañamiento de un referente que legitime nuestro ingreso, nuestro acceso a esta comunidad, ¿sí? Así que base segura siempre que conformemos un dispositivo, base segura se construye, a lo mejor la tenemos que construir primero afuera del territorio. Yo les decía, cuando entramos al barrio Rodrigo Bueno, que primero entramos a trabajar en la parroquia más cercana, que estaba a 8 cuadras de la entrada al barrio. En esta parroquia nos empezamos a vincular, bueno, con el sacerdote, con el padre Pedro, que fue el que nos hacía el vínculo con el barrio, pero trabajando primero desde la parroquia, dándonos a conocer y empezando a conocer algunas personas claves del barrio estando dentro de la parroquia, ¿sí? Que estas líderes de opinión nos conocieran primero en la parroquia. Hola, yo soy fulana, acá venimos a trabajar de tal modo, vení a charlar conmigo cuando quieras, cuando vengan a buscar ropa, si quieren pasen y conversamos a ver de qué temas te preocupan. Nosotros vamos a estar acá todos los martes a tal hora. Eso es una manera de empezar a vincularnos y de empezar a generar confianza. Cuando generamos esa confianza con el líder de opinión, o en nuestro caso, por ejemplo, como les decía, fue el padre Pedro, y después fueron las promotoras de salud, que son vecinas del barrio que trabajan para el centro de salud. Eran otras aliadas estratégicas que teníamos que tener para poder tener legitimidad de tarea en ese barrio. Entonces, ya las invitábamos a que ellas vinieran a la parroquia y otras veces íbamos nosotros al barrio junto con las promotoras de salud. Nos esperaban, como les decimos nosotros, en la puerta del barrio, ¿no? Como si hubiera un pórtico invisible donde llegaba el equipo, y a partir de ahí nos encontrábamos con las promotoras de salud y entrábamos al barrio por las calles que pudieran ser más complejas. Al estar acompañados de ellas, teníamos menor riesgo de ser vulnerados también en nuestra tarea. Entonces, siempre es importante poder estar acompañados de otros, ¿sí? De poder estar acompañados de personas que son del barrio, que son estratégicamente poderosos desde la bien vista, ¿no? Del poder, es decir, que la comunidad le otorga poder, y que ellos puedan empezar a abrirnos los caminos para la intervención. Gracias, Teresa, por traer el tema. ¿Qué más? ¿Qué algún otro dato les surge de estas herramientas o de este mapa? Yo tenía otra pregunta y no está tan relacionado con una intervención psicosocial, pero ¿los mapas ecológicos, por ejemplo, se podrían utilizar en situación de guerra para la ciudadanía? Sí, claro. Sí, porque es un mapeo del territorio, básicamente, pero un mapeo del territorio con ciertas características y ciertas particularidades, que como yo les decía, a menos que seamos un desarrollador de una aplicación, de otra manera no podríamos graficarlo, ¿no? Porque necesitaríamos incluso algunos conocimientos técnicos. Hay algunos mapas que nos permiten como graficar los recursos, pero el objetivo del mapa ecológico no es tecnificar la gráfica, sino la construcción colectiva que trae como resultado un mapa para esa comunidad, ¿sí? Entonces,
Yo creo que poder utilizarlo con población de refugiados, en población estratégica que trabaja en situaciones de guerra, como vos planteabas, Teresa, si es estratégico y persigue un objetivo concreto, creo que es un insumo muy valioso y que permite dar a conocer a una comunidad determinada una situación particular y singular que tiene que ver con los recursos de este barrio en especial. ¿Sí? Sí es cierto que es un recurso que lleva tiempo, que no se debería construir en una jornada. A veces el trabajo territorial y el convocar a los actores comunitarios, el convocarlos en mesas de trabajo y demás, no es fácil, porque no todos coinciden en horarios, en tiempos, en prioridades y demás, pero yo lo que observo a veces como dificultad en la elaboración de este instrumento tiene que ver con eso, con que los equipos y los territorios o los otros actores sociales lo quieren elaborar en un solo día, y en un solo día voy a tener cierta cantidad de información que me acuerdo o que puede interactuar ese día con esa información. Pero lo interesante es volvernos a reunir, no sé, dentro de un mes y ver en qué estado está este mapa y qué otras cosas vamos a agregar, qué modificaciones hubieron, ¿sí? Hacer todo el tiempo una revisión y una revaloración de este mapa. Como instrumento, como cualquier otro instrumento de sistematización que no queda congelado en el tiempo, ¿sí? Sino que lo voy a ir alimentando, pero para eso me parece importante poder establecer encuentros sistemáticos, regulares y consensuados por todos. Bueno, todos los primeros miércoles de cada mes nos vamos a reunir en tal lugar y elaboramos este mapa y continuamos con la elaboración de este mapa, porque si no se caen estos procesos. Y si bien esto, como yo les decía, es un proceso de construcción colectiva, muchas veces necesita de una coordinación y de una eh, y de una conducción, ¿sí? Si bien es colectiva la tarea, es horizontal la tarea, por lo general necesita que haya alguien que reúna a las personas, que convoque, que recuerde, que lleve los materiales, que lleve las fibras, que lleve la cinta para pegarlo en la pared, ¿no? Bueno, a lo mejor son nuestros dispositivos los encargados de eso. A lo mejor podemos encontrar acuerdos. Bueno, yo empiezo hoy, la próxima siguen ustedes, ¿sí? Que también eso se acuerda. Pero saber que al principio requiere de una tarea de mucho empuje, de mucho motor por parte de nuestro equipo. Y que esto no le quita mirada colectiva, ser el motor de la sistematización. La mirada colectiva está en el registro de esos datos, justamente, ¿sí? Bien, ¿qué más hasta acá? ¿Lo ven viable? ¿Alguien podría llevarlo a cabo? ¿Se imaginan motorizando este tipo de mapas? Porque también pensaba en los talleres que realizan desde Fundación Aurralde, por ejemplo, como objetivo táctico de juntarse a coser o a realizar alguna tarea manual, y a partir de ahí se van vinculando con mujeres y a partir de eso empiezan a surgir las demandas y los conflictos para poder intentar un abordaje. También se puede armar junto con ellas. Digo, no necesito llamar a todos los actores sociales, líderes comunitarios de este barrio, de esta comunidad. Este grupo de mujeres que nos reunimos una vez por semana, podemos armar nuestro mapa de recursos. A lo mejor
una es de este barrio y la otra es de barrio de aquí a 10 cuadras y la otra tiene que viajar 15 minutos y la otra viene caminando de media hora más. Pero registrar cuáles son los recursos que tenemos alrededor, cuáles son los recursos que ellas pueden ir pensando en este recorrido que vienen de sus casas hasta el momento del taller. Porque también les va a dar una información muy valiosa a ustedes como coordinadores de estos grupos y a ellas. Ellas van a poder sentarse a pensar, a ver, ¿con quiénes me cruzo cuando vengo por acá? Quizás eso es información que no se detienen a pensar, que no se detienen a mirar, y cuando las invitamos a que quizás individualmente cada una pueda armar su mapa ecológico más cercano de su comunidad, de sus recursos, empiezan a aparecer actores sociales, personas que están dentro de su red y que quizás no registraban como parte de su red. Y volvemos a lo que hablamos la vez pasada. Yo necesito con el parcero trabajar la ampliación y el fortalecimiento de su red de recursos, ¿sí? Entonces, este mapa también es un ejercicio interesante, tomando la propuesta que le hacen a Cier de pensar dinámicas. Capaz que una dinámica a mediano plazo, y cuando ya hay una confianza establecida con las personas y que son grupos estables de trabajo, podemos pensar en que cada uno arme su propio mapa ecológico pensando en quiénes conforman esa red de su propia comunidad. ¿Sí? Y para esto no hace falta vivir en un barrio de alta vulnerabilidad social. Yo puedo armar mi propio mapa ecológico aún viviendo en un barrio residencial. ¿Sí? Bueno, a ver, está mi vecina de al lado con la que compartimos, si se corta la luz, ella me trae las comidas que tiene en su heladera para que no se le eche a perder y yo le llevo la mía en caso de que me suceda a mí. Esa es mi red. La vecina de enfrente que abrió un kiosco y vende productos no perecederos, esa es mi red porque yo voy y se llama Gisela y entonces lo voy a anotar en mi mapa. A esta persona que vive enfrente no la conozco mucho. A lo mejor la voy a anotar con un signo de pregunta porque en algún momento me voy a acercar a establecer algún vínculo porque está justo enfrente de mi casa y para mí es estratégico establecer un vínculo con él porque él va a ver si hay gente merodeando alrededor de mi casa, si mis hijas llegaron a tiempo y quizás necesitan algo, puedan recurrir a esta persona que está justo enfrente. Si yo abro la puerta y sale mi perra corriendo, que él me pueda ayudar a recuperar. No sé, todos tenemos recursos en nuestra comunidad y en nuestros barrios y que podemos graficar y que podemos pensar y de qué manera fortalezco estas relaciones que tengo con estas personas más cercanas. Y a lo mejor con otros que no están tan cercanos, pero que también son mi recurso, ¿sí? Entonces, por eso pensaba, Ciel, que lo tengan en su valija de herramientas de este viaje para quizás implementarlo si fuera necesario, si fuera posible. Me parece que les va a dar a ustedes también una información muy valiosa y una dinámica de intercambio muy interesante. Vale. Y después nos cuentan, nos mandan fotos de eso que hayan elaborado, que es muy lindo. Eso es. Sí, por ejemplo, Valerian, lo que estabas justo comentando, ¿no? Que una de mis preguntas que iba a hacer era si podíamos realizar esos mapeos ecológicos con las mujeres o hasta con los mismos niños y niñas que tenemos, por ejemplo, en los refuerzos educativos a la tarde, ¿no? Y como bien dices, al final es una forma de ellos y ellas conocer su entorno y qué hay en ese entorno y, por ejemplo, pues saber un poquito más de ellos y de ellas, ¿no? De cómo ellos ven su barrio, qué es lo que tienen, su vecina de adelante, de al lado, tal. Si, por ejemplo, ellos ven que hay una calle que es como que un poco peligrosa, no sé qué, pues lo pueden poner. Entonces nosotros sabemos que ese punto para ellos o ella es como difícil.
y al final nosotros también tenemos ese recurso de lo que ellos ven a día a día y en qué podemos ayudarles, ¿no? Por ejemplo, pues que las mujeres nos digan pues que en su barrio hay pues un kiosco, un ambulatorio y un colegio cerca y no sé qué, y mis hijos pueden andar hasta allí perfectamente. Luego pues se ve que hay una esquina que no está muy bien cuidada y tal, entonces como que hay un poquito de miedo ahí y pues nosotros en qué podemos ayudarles, ¿no? Al final, pues sabiendo en qué entornos viven, nosotros podemos igual especificar un poco más nuestra ayuda, atenderles un poco mejor pues sabiendo en qué tipos de barrios viven y qué accesibilidad tienen, ¿no? De todos esos recursos que tienen alrededor. Y luego nosotros saber, pues mira, sabiendo que hay un centro de salud, pues podemos ayudarles en cómo hacer una cita, cómo si necesitan algún centro de salud, pues de matrona o de porque está embarazada o no sé qué y tal, pues saber dónde está ubicado, ¿no? Y al final para ellos Totalmente. también es un ejercicio donde se pueden conocer entre ellas y tal y decir, pues, jo, pues yo vivo también en ese barrio y tal y nunca me he dado cuenta de esto, no sé qué. Y al final también, pues, como crear lazos, ¿no? Entre ellos y ellas. Y Justamente. está muy bien. Sí, exacto. Es una excelente observación, un buen análisis de la herramienta, Samantha, y me parece que es un uso muy óptimo desde ahí porque justamente permite visibilizar y visualizar, ¿no? Ambas cosas, recursos que a veces no tenemos muy claros que están, pero están. Y a Eso lo es. mejor hasta esto que decías, como una va enriqueciendo el mapa de la otra, y aún a nosotros como dispositivo nos puede dar material para decir, vos estás en esta zona y nosotros con ese barrio, mira, tenemos otra organización que trabaja en inserción laboral, que está cerca de donde vos trabajás. Y entonces ahí ya nosotros también empezamos a realizar la articulación con esa otra organización y esta mujer que vive cerca y entonces los vamos a conectar, ¿no? Empezamos como a Eso es. ampliar nuestra red de intervención y la red de ella. Entonces, Eso creo es. que eh, por eso decía, es un objetivo estratégico de trabajo y de intervención, no es que se inicia y se termina en una sesión, lo podemos presentar y empezar a elaborar, lo dejamos, seguimos con otros objetivos tácticos y podemos volver al mapa las veces que haga falta o cuando surge un recurso nuevo. Podemos revisarlo una vez al mes, cada 15 días, no sé. Cada equipo técnico verá de qué manera lo puede enriquecer, pero me parece que es justamente eso, que nos permita al equipo y a cada una de las personas empezar a registrar cuál es su vinculación con otros dentro de esta comunidad, con instituciones formales, que muchas personas hasta desconocen. Bueno, ¿dónde está la escuela, el jardín de infantes, ¿no? El jardín de nivel inicial para los niños, donde hay una juegoteca, eh, cosas que parecen, bueno, pero vive ahí, pero por ahí no está mucho rato en ese barrio porque vive ahí, pero trabaja a media hora de ahí y pasa más horas en su ámbito de trabajo que el lugar donde habita. Entonces, bueno, también habrá que discutir con la persona cuál es su mapa de recursos que quiere graficar, ¿no? Si el que está cercano a su trabajo porque pasa muchas horas allí y empieza a establecer una red de contención en su ámbito laboral o el del hábitat porque ahí deja a sus hijos, porque ahí pasa los francos y los feriados y los fines de semana está en su casa y entonces está bien que conozca con qué recursos cuenta. Y en recursos, pensar en aquellos que revisamos la vez pasada dentro de los ejes. ¿Cuáles son los recursos que nos llevan a salud, a educación formal y no formal, a la asistencia básica, al eje de ocupación y trabajo, y también y fundamentalmente al de ocio y tiempo libre, porque ese
como alguna de las compañeras comentaba la vez pasada, a veces es el eje que más dejamos de lado o no le damos tanta relevancia. Y en el trabajo comunitario con personas altamente vulneradas, créanme que es un recurso muy saludable el poder empezar a conectarlos con todo su poder de hacer y con todo su poder de divertirse, de pasarla bien, la alegría y la alegría compartida, ¿no? Así que esos también son los recursos que tienen que aparecer en los mapas ecológicos, donde aparecen los ejes delimitados en cada mapa con un nombre. Digo, el eje de asistencia básica me aparecerá con el nombre de comedor comunitario, no sé, Los Angelitos, y el eje de educación no formal me aparecerá como taller de costura, ¿sí? Y el de inserción laboral, el de laboral me aparecerá como capacitación en oficios de peluquería y barbería, no sé. Si tengo todos esos recursos, los tengo que poder poner en un mapa. Bien. Bien, y este mapa que lo puedo complementar con la planilla del Excel que yo les mostraba al principio, que tiene que ver con los datos personales de cada una de las personas que asisten al dispositivo. Si a partir de ello voy a estar generando una intervención, ¿no? Si no, si forma solamente parte de la mesa de salud, perdón, si forma solamente parte de la mesa de participación, de la mesa de armado de mapa, lo pondré en el set como actor social, como líder de opinión que requiere una participación específica dentro de esta comunidad. Bien. Bueno, entonces, para hacer como una síntesis de todo lo que vinimos trabajando, yo les voy a compartir entonces los PowerPoint, el Prezi, los instrumentos de sistematización que quieran utilizar. Con algunos de ellos se van a encontrar quienes hagan sus pasantías aquí en Fundación Convivir, en mayor o en menor medida en el uso, pero la idea es que puedan conocerlos antes de venir. Esa era un poco la idea de esta capacitación, que pudieran tener como esta perspectiva comunitaria desde una mirada territorial y situada, y no desde venir con todo un preconcepto de qué es lo que tienen que hacer. Ustedes se van a sumar a equipos que ya están trabajando, tanto en Salta o aquí en Buenos Aires, o quienes se sumen a Fundación Aurralde. Son equipos que ya tienen una expertise y una tarea determinada, pero con esta introducción que quisimos ofrecerles en estos 3 encuentros, tenía que ver también con que ustedes puedan sumar una mirada e integrarse a los equipos con ciertos conocimientos que ya pudimos ir relevando, y que no solo la experiencia es lo que vale, sino que hay una metodología detrás, que hay conceptos detrás, y que hay una teoría que sustenta cada una de las prácticas que hacemos, ¿no? Porque sigo defendiendo el abordaje comunitario desde una perspectiva de evidencia científica, con datos, con un marco teórico, con un marco metodológico, con un marco conceptual, que defendemos y con el que trabajamos todos los días. Así que para poder darlo a conocer es que buscamos y que nos enriquecen tanto estos espacios, donde además ustedes nos van dando estas devoluciones de otros contextos muy distintos a los que estamos acostumbrados aquí en Buenos Aires o en Argentina, y a lo mejor desde acá les ofrecemos a ustedes también otra mirada respecto de sus dispositivos allá en España. Este feedback, ¿no? Esta retroalimentación que
que permite este ida y vuelta. Así que, bueno, revisen entonces el material, chequéenlo, quienes vengan acá lo vamos a poder seguir conversando. Les voy a ofrecer también el manual de tratamiento comunitario y un glosario con los términos específicos, que esto es lo que surgió de la investigación que se hizo con Cáritas Alemania ya por 1991, que les decía, y que luego de eso se conforma la RAIS, para que ustedes también, quien quiera tener la historia y bueno, el glosario de esa investigación, como los conceptos que utilizamos consensuadamente todos. Y bueno, y a disposición para lo que necesiten, para las dudas que les surjan. Y quienes anden por Buenos Aires, nos vamos a conocer. Quienes estén en Salta y anden por Buenos Aires, me escriben y se vienen un día acá a la fundación, si tienen tiempo. Y los que se quedan en España algún día nos cruzaremos seguramente, porque yo digo siempre que el territorio nos encuentra, quienes trabajamos en comunitario y en territorio, de alguna manera la vida, el universo, el territorio mismo nos Totalmente. hace encontrar, sin ninguna duda, Sí, sí. en el lugar del mapa que nos toque estar, pero nos encontramos. Eso es. Sí, para nosotros ha sido un placer tenerte y escucharte sobre la formación y tal, y saber cómo tratan en Buenos Aires y en Argentina un poco pues el tratamiento comunitario. Para nosotros también aquí, pues también poder implementar algunas herramientas, ¿no? Al final es como tú dices, nos podemos retroalimentar entre todos y igual un problema que nos surge o un tema que nos surge y tal, igual pues con las técnicas de toda la vida de aquí y tal, pues igual no seguimos adelante, pero ahora con este conocimiento pues igual implementamos algo que nos has enseñado y igual salimos adelante. Entonces siempre viene muy bien tener estos conocimientos y también pues la diferencia de cómo trabajan allí y cómo trabajamos aquí y tal. Y siempre lo mismo, ¿no? Pues al final ayudarnos entre todos, porque al final entre todos es que seguimos adelante y listo. Así es. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por eso, por el respeto, las preguntas, el quedarse pensando, el traer inquietudes para seguir pensando todos, hizo que fuera un espacio muy ameno, muy interactivo y bueno, y en el tiempo acotado que teníamos creo que pudimos pasar por diferentes temáticas y complejizar y profundizar un poquito sobre esto, así que bueno, me quedo muy satisfecha y muy contenta de haberlos conocido, claramente, así que gracias. Y nosotros también de parte de Aurralde nos quedamos muy satisfechos con el curso. Nos llevamos una buena experiencia y unas herramientas muy hábiles y muy eficaces para poder implementar pues en nuestra organización también. Y también pues tratar de otra forma, ¿no? De tener esa herramienta como para tratar de otra forma pues los grupos que tenemos y tal y poder conseguir más avances de otras formas y así. Y nada, darte las gracias por este curso y a todos los demás participantes y tal, también daros las gracias por haber participado estos 3 días. Sabemos que el horario no era muy bueno porque aquí, por ejemplo, pues ya cae la noche y tal, pero muchas gracias igualmente por estar atentos y muchas gracias por las preguntas también. Como ha dicho Valeria, al final las preguntas que habéis ido haciendo nos ha ayudado mucho en entender un poco las diferentes perspectivas o las dudas que tenéis y cómo podemos implementar esas dudas en el tratamiento comunitario, ¿no? Cómo llevarlos adelante. Y nada, los que vais a estar en terreno, mucha suerte y mucho ánimo. Y los que seguimos aquí, pues a seguir adelante y a ver si podemos tratar estos temas más en profundidad. Y igual hacer algún mapeo ecológico con algunas mujeres o algunos niños y niñas. Ese es queda planteado el desafío, espero los Eso es. resultados. Eso Dale. eso es. Bueno, muchas gracias. No sé, ¿sacamos la última foto? Si queréis, Samantha? sí, Y- perfecto. Dale. Los que puedan poner la cámara un segundito.
Sacamos la última fotico y venga. Y con esto concluiría pues la jornada de la formación. Y nada, a ver si hacemos más espacios así y tal, que al final este conocimiento no se sabe muy bien a cierto rasgo y tener este conocimiento pues nos viene muy bien, la verdad. Pues nada, vamos a sacar una fotico, todos sonrientes. Listo. Gracias a todos por participar y nada, cuando Valeria me pase el material, os lo enviaré a todos por email, ¿vale? Listo. Agur, gracias.